Hola, ¿cómo están chicas y chicos de séptimo? Yo soy María Paz Formantín, su profe de séptimo año de lengua y grabo este video para complementar la tarea que di, que me encantaría saber si alguien la pudo hacer o no. La verdad que no he recibido interacciones de ustedes excepto de una sola compañera y no sé si eso es por problemas de conectividad o por problemas para hacer la tarea o porque no hubo ningún problema y está hecha en la carpeta. Entonces, bueno, me gustaría que si pueden, por intermedio de algún compañero o a través de mi mail que está a disposición o a través del aula virtual, me hagan llegar comentarios o me hagan llegar alguna foto de la carpeta para yo saber si estamos teniendo algún tipo de vínculo o si estamos totalmente desvinculados. Así que bueno, espero que estén muy bien, que sus familias también estén muy bien, que se estén cuidando. Este es un momento muy particular, así que no es mi intención con este video presionarlos de alguna manera, sino incentivarlos a que empecemos a comunicarnos y empecemos a trabajar juntos. ¿Bien? El trabajo que yo di era largo porque exigía la lectura de 4 cuentos y un poquito de teoría, que entiendo que ustedes ya estaban familiarizados con esa teoría, y de una novela o capítulos de la serie de Netflix Black Mirror, que bueno, quizás lo pudieran encontrar en otras plataformas. Bien, a mí me gustaría compartirles mi pantalla y que veamos un PowerPoint. Lo pongo ahora. Ahí está. Bueno, ustedes ahora están viendo mi pantalla. Bueno, puse algunas imágenes alusivas, quizás reconocen Terminator, que es una película de ciencia ficción. Bien, y otras imágenes que me gustaría que se detengan después cuando termine este video o ahora me ponen en pausa y que analicen o que reflexionen a partir de esas imágenes que un poco reflejan lo que muestra la literatura de ciencia ficción, ya que este género suele ser bastante crítico de la realidad o del futuro, suele ser bastante pesimista. Si ustedes ven películas, por ejemplo, de ciencia ficción, no suelen tener los finales más felices o los análisis de la realidad que hacen no suelen ser necesariamente o no suelen ser optimistas. Bien, ahí me trabé. Bueno. Yo ya les puse a ustedes en el documento que les di esta pequeña, si se quiere, sacha definición del género de ciencia ficción, que es narración, perdón, de acontecimientos extraordinarios y fantásticos que suceden generalmente en el futuro, sirviéndose de hipótesis aparentemente racionales como el resultado del avance científico y tecnológico. Es decir, este género va a estar íntimamente vinculado a los avances tecnológicos o hipotéticos avances tecnológicos de la ciencia. Bien, no va a haber ciencia ficción sin, bueno, la ciencia, por más que eso no esté descubierto hasta el día de la fecha. Y de hecho ha pasado, ahí está 5 semanas en globo, o Julio Verne, si lo conocen, del viaje al centro de la Tierra, o 20.000 leguas de viaje submarino, que son novelas de aventuras muy conocidas. Muchas de las cosas que él pensó que iban a suceder, de hecho hoy en día están en el pasado, son cosas que ya se descubrieron o ya se inventaron, ya emprendimientos que ya se realizaron, bien se supone que ya fuimos a la luna, ya volvimos, bien, pero eso no había ocurrido en el momento en que él escribió sus historias. Bien, ahí les pongo un par de portadas. Ray Bradbury es un gran escritor del momento del auge de la ciencia ficción, igual que George Wells con La Guerra de los Mundos, bien Julio Verne es un precursor, y 2001, Odisea en el Espacio, es una película también como pionera dentro del género. Los orígenes del género están conectados con la revolución industrial, ya que en este momento justamente hay un avance muy grande dentro del ámbito científico, hay gran número de descubrimientos, hay modificaciones en la manera de producir las cosas, las industrias se agrandan, esta foto, bueno, ustedes saben que la revolución industrial se produce en Inglaterra y esto es
a fines del siglo XVIII. Acá hay una foto de Chaplin porque él, con sus películas que eran de cine mudo, hay una película que se llama Tiempos Modernos, que se las recomiendo, si bien está en blanco y negro y cine mudo, él es un genio, y él hace un análisis cómico, pero un análisis bastante profundo de lo que implicó esa revolución industrial. ¿Bien? Se dice, si bien hubo otros libros antes que ya empiezan como a marcar un camino, que la primera novela de ciencia ficción es Frankenstein de Mary Shelley, que fue escrita y les puse el año en 1826, o publicada en ese año en realidad, ya que no sé si están familiarizados con el argumento, pero como para decir algo. Frankenstein cobra vida gracias a la ciencia. Frankenstein en realidad es el médico que crea al monstruo y él junta distintos partes del cuerpo de gente y gracias a un shock de electricidad, ahí está el elemento científico, es que este monstruo cobra vida. Entonces ya está implicada en la ciencia desde distintos puntos. Para la historia que, bueno, después se desarrolla en la novela. Otro precursor de mediados del siglo XIX es Julio Verne. Ahí les puse la portada de La Tierra a la Luna, pero ya nombré otra de las novelas que él había escrito y también empezó como a allanar el camino, y se dice que la primera novela de ciencia ficción es o sea, vuelvo a decir, primera novela como que revolucionó el género o que marcó todas las características de es esta de George Wells, que se llama La Máquina del Tiempo, en 1895. Bien, el auge en realidad de este género está dado a principios del siglo XX. Bien, ese es como el boom del género. Quería nombrar que hubo una revista en Estados Unidos que marcó, no, perdón, que donde el creador acuñó el término ciencia ficción, que muchos dicen que debería traducirse como ficción científica, y esto potenció el género o ayudó a su desarrollo, ya que fue una revista que duró ahí, como dice, 80 años, hasta 2005 se publicó esta revista. Si bien obviamente fue cambiando de editor, fue cambiando la publicación, la forma en que se hacía, fue una publicación exclusiva de ciencia ficción donde, por ejemplo, ahí dice Julio Verne o George Wells, si bien se publicaban muchas historias, y fue una novela particular del género. Entonces ya cuando en 1926 hay una publicación que se dedica a eso y que recolecta historias y que las difunde y que tiene una tirada masiva, por supuesto que potencia el desarrollo de este género. ¿Bien? El término ciencia ficción, yo digo que es un oxímoron. Un oxímoron quiere decir que junta dos términos que en una primera vista parece contradictorio. Como les dije, el creador de la revista que estaba en la diapositiva anterior fue el que no exactamente acuñó el término, pero el que lo puso por escrito y ya lo popularizó, y bueno, ya el género o las publicaciones empezaron a enmarcarse en ese género con ese nombre. Ciencia, que aparentemente se opone a la ficción, y bueno, porque son creaciones obviamente ficcionales, sin embargo que tienen un basamento científico. Yo en el PDF que les mandé a ustedes diferenciaba un poco entre ciencia ficción blanda y dura, porque hay autores que tratan de ajustarse a lo científico, muchos autores que hacían investigaciones respecto a las potencialidades que tenía tal o cual cosa, o aprendían de matemático, de físico, que sabían de computación y trataban de acercar sus historias a esas justificaciones científicas para que todo en sus historias cerrara de alguna manera, por más que esa máquina del tiempo, por tirar un ejemplo, no estuviera construida, ellos trataban de buscar cuestiones matemáticas, físicas, biológicas,
de distintas ramas del saber como para poder ajustar sus historias a eso. Y hubo otros autores que no, que potenciaron el elemento ficcional y si bien le agregaron algo científico y porque por eso está enmarcado en la ciencia ficción, no trataron de ajustarse a teorías que circulaban en la época en que ellos escribían. También en el PDF yo les marqué los mundos posibles que muestra la ciencia ficción. Se puede mostrar un mundo utópico, es decir, un mundo ideal, o un mundo distópico, es decir, un mundo desencantado. En el cine hay un montón de películas, de series donde hay mundos distópicos, es decir, mundos desencantados, por ejemplo, mundos desiertos, donde quizás hay un sobreviviente o hay alguien que potencia el mal y ese mal tiene que ser derrocado. Bien, entonces ese mundo está resquebrajado. Muchas veces se muestra quizás una utopía, pero es una utopía ficcional porque quizás es el mundo que se pretende ver y el personaje sabe que por detrás de esa utopía hay una aparente utopía, hay una real distopía. Y la ucronía que marca el qué hubiera sido o el qué hubiera pasado. Estos son algunos temas que por supuesto a medida que se van creando historias, los temas de la ciencia ficción se van ampliando, pero estos que ustedes leen aquí son los temas más utilizados o más canónicos del género. Ustedes creo que tienen un par más en el PDF que yo les pasé. La gente que tenía para leer dos novelas, me gustaría que, bueno, cuando volvamos a la normalidad, si es que algún día volvemos, estaría bueno que puedan dar cuenta de la trama de estos libros. Bien, en 18, en el libro de Orwell que yo les pasé, se plantea una especie de gran hermano, de un mundo que está sumamente monitoreado. Y ese mundo es curioso porque, bueno, justamente dije la palabra gran hermano porque se dice que él fue una persona que se anticipó a la serie Gran Hermano. Este autor obviamente jamás hubiera pensado que gente voluntariamente se iba a encerrar a ser observada, pero él planteaba este mundo vigilado por cámaras, monitoreado, y un poco quizás le pasó como a Julio Verne, que hoy en día estamos viviendo ese mundo donde nos observan todo el tiempo, donde todo el tiempo estamos siendo monitoreados por otros, que no necesariamente es la gente que está en el poder, sino quizás, como vivimos ahora en la época de esta pandemia, que es el otro ciudadano, el que muchas veces ejerce de fuerza policial voluntaria, monitoreando a sus propios vecinos o realizando denuncias, bien, controlando o manteniendo ese orden o supuesto orden social. En Fahrenheit, esa novela, hay un grupo de bomberos que quema libros, hay una sociedad que es completamente ignorante y él imagina un futuro donde la dominación está dada por esa sociedad ignorante que no piensa, que lo único que hace es ver la tele. Bien. Pueden buscarlas si quieren a las tramas de estos libros o pueden leerlos, son bastante cortitos y lo que me parece interesante de estos libros, si bien fueron escritos hace muchos años, es que siguen teniendo actualidad, hayan sucedido o no las cosas que ellos proyectaron hacia el futuro. Me parece que todos ellos nos dejan cosas para pensar, justamente de esto de vivir observados, de esto de que gente del gobierno nos quiera ignorantes, ¿bien? O que nos planteen una supuesta utopía o un supuesto mundo cuando en realidad se vive en otro, el tema de la propaganda gubernamental, bien, creo que todas estas cosas que ellos tocaron porque eran escritores que eran muy profundos en sus análisis y que eran muy críticos de la realidad, creo que esos análisis llegan hasta hoy en día. Incluso en este momento es como que viene súper bien como para seguir analizando.
Este es una foto de la serie de Black Mirror y bueno, Black Mirror quiere decir espejo negro, sabemos que todos los dispositivos, puede aludir a muchas cosas, ¿no? Black Mirror, pero digo, los celulares, los televisores, las pantallas de las computadoras se apagan y son un espejo negro donde nosotros estamos reflejados. Y esta serie me parece que está muy buena porque siendo que habíamos marcado esa primera novela del género de ciencia ficción, o esa novela precursora del género, a principios del siglo XIX, el boom a principios del siglo XX, de repente, a principios del siglo XXI, con ya un camino largo recorrido, no tan largo como el de otros géneros, pero un recorrido bastante largo lo mismo, hay de repente un grupo de creadores que apuesta por la ciencia ficción y desde esta serie vuelve a hacer análisis. Me parece que lo bueno es que toma elementos que son 100% actuales, como los celulares, como los reality shows, como las redes sociales, y hace críticas que son bastante profundas. Yo otros años suelo dar una serie de capítulos y ahora he dado un poquito más de libertades, pero me parece que si pueden buscar algún capítulo, por más que hayan optado por leer la novela, estaría muy bueno porque tiene esa cuestión que no tienen el resto de las historias, que es la actualidad, la profunda actualidad, y que es actual también en otros aspectos, en otros libros, en otras novelas anteriores del género. No íbamos a encontrar problemáticas como la diversidad de género, la diversidad sexual, o un mundo actual como el que nosotros conocemos, o un dispositivo tecnológico como el que nosotros utilizamos en nuestra vida diaria. Y quizás esta serie lo que tiene es como un espejo negro mostrarnos a nosotros mismos. Quien tiene un conflicto en algún capítulo es una chica con un celular que busca que la gente reaccione y que le ponga me gusta. Y bueno, ¿qué más actual que eso? Esta no es una actividad para que ustedes hagan, es una actividad que yo pensé antes de que venga la cuarentena y cuando estábamos por empezar las clases. Son fotos del Amazonas, son fotos de Australia cuando se incendió, la foto más grande es de Tucumán. Y yo les pregunto a ustedes, para que se pregunten en sus casas, dónde termina la ficción distópica y dónde empieza la realidad. Quizás está bueno volver a la pregunta bueno, a la pregunta, a la reflexión esta de muchas veces la realidad, para bien o para mal, supera la ficción y leemos un montón de cuentos y de repente nos topamos con la realidad y esa realidad es tan cruel que parece ficcional o que redobla la apuesta de lo que nosotros hubiéramos imaginado. Me encantó este cartel que es This episode of Black Mirror sucks, que quiere decir este episodio de Black Mirror apesta. Bueno, pueden modificar la palabra apesta. Y me pareció bien interesante para pensar los límites entre ficción y realidad. Y otra de George Orwell, que como saben es como ya nombré, es un escritor muy famoso de ciencia ficción, que dice lo importante no es mantenerse vivo, sino mantenerse humano. Este post lo vi hace un par de semanas cuando ya estábamos en cuarentena y me pareció interesante porque hoy en día estamos bombardeados por noticias y un montón de noticias muy desagradables sobre el ser humano en cuarentena y pensaba en eso, en qué es lo más importante. Decimos que en cuarentena nos estamos manteniendo vivos o es lo que queremos, seguir estando aquí, pero a qué costo y de qué manera nos mantenemos. O sea, y digo, esta frase me llegó y me gustaría dejárselas a ustedes como para finalizar este brevísimo Power. Así que bueno, espero conocerlos pronto y bueno, y entrar en comunicación con todos ustedes y les mando un abrazo grande.